Amigos de Punto a Punto, continuamos en esta entrevista con el economista Carlos Larrazábal, vicepresidente de Fedecámara. Economista Carlos Larrazábal, como sabemos, porque no hay nada que esconder, Venezuela vive una gravísima crisis. Y una crisis económica, obviamente, que es la que nos golpea a todos, pero hay una crisis política que no deja que las cosas se encaminen. Hay una gente de la oposición que se agrupó a través de algo que llaman la MU, y hay una gente que está en el gobierno a través de un partido político que se llama el PSUV. Entonces, los que están en el gobierno no quieren irse, eso es muy sabroso estar en el gobierno, demasiado sabroso. 5 guardaespaldas, 10 carros, unas motos, una cosa, acceso a una cantidad de cosas que los que estamos abajo no podemos. Y la MU está loca por llegar a eso. Y tenemos casos donde gente de la MU ha alcanzado posiciones de gobierno. En este estado se da ese caso. Pero cuando tú ves las ejecutorias de esos señores o señoras, te das cuenta que es muy poco la diferencia entre oposición y gobierno. Porque cuando llegan, lo primero que hacen es que se olvidan de la gente. Se olvidan de la gente. Y segundo, se ponen huelmosos. Así decía el maestro Prieto, no hay nada más peligroso que un tipo en el gobierno, porque es muy feo y se pone bonito. Y eso significa muchas cosas para los que entienden este tipo de situaciones. ¿Qué vamos a hacer con este país? Porque veo una mesa de diálogo, que es una mesa de diálogo sin varias patas. ¿Qué puede saber la gente que se sentó en la mesa de diálogo de economía? De lo que vivimos la gente que invierte. ¿Qué puede saber esa gente de eso? ¿Qué puede saber esa gente de lo que opinan los obreros, los empleados, que simplemente viven de un sueldo que hoy se convierte en 20, 25 dólares? ¿Cómo vamos a sacar este país de acá? Porque yo creo que con esa dirigencia política de un lado y del otro, olvídelo. No sé qué opina la dirigencia de Fedecámara, de los gremios. Fíjate, yo creo que ese es un tema bien complejo, bien importante, pero yo he indicado, y es unos temas con que, por cierto, concluyo en una charla que estoy dando aquí, voy a dar aquí en Valera, de que uno como sociedad, y lo ves en todos lados, uno siempre estamos pidiendo que cambie el gobierno, que cambie el otro, que cambien los demás. Pero pocas veces tú escuchas, ¿en qué tengo que cambiar yo como ciudadano para dar mi granito de arena en tener un mejor país? Porque tú puedes estar hablando, mira, que cambie el alcalde, que cambie el gobernador, que cambie el presidente, y yo como persona natural me como el semáforo, tiro la basura en frente de mi casa porque ahí tiene que venir alguien a recogerla, no me comporto de una forma ciudadana. Y yo creo que ese es un grave problema que tenemos en la actualidad, la pérdida de valores y principios que nos ha llevado una anarquía, quizás hasta el entorno anárquico con que nos hemos acostumbrado a vivir. Y yo creo que es una reflexión que yo hago en todas las charlas y en todos los escenarios que puedan dar. ¿Cuál es el valor que yo como persona, como ciudadano, como cédula de identidad tal, le puedo dar a la sociedad en mi microparticipación más pequeña? Pero cuando tú empiezas a sumar granos, puedes de granito en granito, puedes montar una gran playa. Y eso es que quizás nos falta en nuestra participación, que yo me quejo, pero no participo en la Junta de Condominio. Yo soy un comerciante que me quejo, pero no me gusta ir a la asamblea ni a las reuniones de la Cámara. Y queremos que el otro sea el que nos arregle los problemas y yo quedarme en una forma pasiva, esperando que del cielo alguien me viene a resolver mis problemas. Y yo creo que ese es un proceso de cambio que todavía... ¿Tú estabas de acuerdo con ir a Miraflores? Para nada. Porque ¿cuál es la estrategia? ¿O tú eres de los que estás de acuerdo con ir a Miraflores, pero con los hijos de los demás? No, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Pero volviendo primero quizás a la primera pregunta para no dejarla en el aire. Cuando tú montas una mesa de diálogo, sí, y cuando tú pones que los actores de esa mesa de diálogo, por un lado es el gobernador de Aragua, creo que era, y por otro lado Chuo Torrealba, en esa mesa económica, en la mesa económica, bueno, con el respeto de ambas personas, ahí no están los actores económicos. Ellos nunca han pagado una nómina. Ahí no están los trabajadores. No sabe lo que vivimos a día a día. No están los empresarios.
Y de hecho, Fede Cámaras ha ido demandando ante la OIT por varios años, ya estamos en la última instancia de los planteamientos decisorios dentro de la Organización Internacional del Trabajo, donde Venezuela está obligada a cumplir un diálogo social. ¿Qué significa eso? Que para las políticas económicas tienen que estar de acuerdo el gobierno con los empleadores y con los trabajadores. Y eso es una obligación de convenios que Venezuela suscribió, claro, y que no se han dado. De hecho, nosotros estamos en la última instancia, como decía, de que se apruebe lo que se llama una traducción literal, una comisión de encuestas, que es una comisión de investigación que es la última instancia en la OIT para los países que no cumplen los convenios. Y esa comisión, nada más en los 102 años que tiene la OIT, nada más se ha aprobado 11 o 12 veces. Para dar un caso, esa se aprobó cuando Polonia, con el señor Lech Walesa, que fue pedida y fue un factor fundamental del cambio político. En esa comisión se iba a aprobar el pasado mes de noviembre y el gobierno tuvo una conversación en cabeza de la Cancillería de la señora Rodríguez con el secretario general de la OIT, el señor Ryder, telefónica, donde el gobierno a través de la Cancillería se comprometió a que iba a dar cumplimiento a los convenios de la OIT y que el representante legítimo de los empresarios en Venezuela, que es Fede Cámara, iba a participar en la mesa de diálogo que se había constituido con el Vaticano. Eso ha pasado 5 semanas y no ha ocurrido así. ¿Y ustedes lo han denunciado públicamente? Bueno, eso se documenta ante las instancias del caso. Y la siguiente, ¿qué sucederá? Que si cuando venga la siguiente evaluación de la OIT, que es en el mes de marzo, el gobierno de nuevo ha incumplido, porque nos acostumbramos que el gobierno promete y nunca cumple, bueno, pueden venir presiones. Pero ustedes cuando se instaló la mesa no fijaron posición, Fede Cámara. No, claro, nosotros hemos fijado. En contra de que, o advertirle al país, mira, ahí se está instalando una mesa de diálogo, pero donde los empresarios y donde el patrono y los empleados no tienen posibilidad de opinar ni de decir nada, porque el problema allí, para mí, se está resolviendo un problema político, pero el problema económico no se resuelve nada, todos los días es más grave. Es que, pero ¿cuál es la diferencia? En las mesas de economía productiva que se crearon en enero del año pasado, cuando estábamos en plena crisis, se han tenido creo que 46, 47 reuniones. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado del decreto de emergencia económica? El venezolano tiene, el que me está escuchando y viendo por televisión, su poder adquisitivo es mejor de lo que tenía en enero del año pasado, con todo y que el gobierno nacional aumentó. ¿Y quiénes participan en esas mesas? Esa participan empresarios como a título. ¿Ahí participa la MUD? No, ahí no participa la MUD. Bueno, pero aquí sí, porque es que aquí están los dos factores que se están disputando el poder. Ahí es donde ustedes tenían que estar. Definitivamente, pero hasta ahorita lo que hay es un diálogo de sordos. Un diálogo bueno, pero es que ese diálogo de sordos, tenemos que decírselo a la gente. Ustedes como un factor de presión, Fede Cámara, decirle, mire, este diálogo no funciona. Claro. Este diálogo está incompleto, porque si no vamos a ser cómplices de eso. De hecho, nosotros lo hemos planteado en reiteradas oportunidades y hasta nos reunimos con el representante del Vaticano, Monseñor Celli, estuvimos reunidos en la Anunciatura en la última visita que él tuvo y fuimos claros, y el Monseñor así lo ratificó, que la respuesta de esto no puede ser en términos bíblicos, fue la frase que usó. Y uno de los planteamientos que hizo el Vaticano en la mesa, y que nos lo ratificó ese día, que iba a solicitar que los factores productivos de los trabajadores participaran en esa mesa. Ahora bien, como ha sucedido en otras oportunidades, el gobierno se niega a discutir los problemas de fondo, porque al final del día lo que tenemos es un problema económico que está plasmado en lo que establece el Plan de la Patria. Tenemos un problema económico de orden ideológico, donde en el Plan de la Patria se establece taxativamente que la empresa privada tiende a desaparecer y es sustituida progresivamente por una empresa de capital social de orden socialista, que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Entonces ellos se niegan a plantear y a salir de la trampa ideológica que tiene. Pero si nosotros no modificamos el modelo económico, o sea, no es un diálogo para decir que me deje un permiso, como sucede en la comisión esta de economía productiva, que los grandes logros son que tú tienes un camión de ganado que no puede salir de Barinas a Pura y te dan un permiso y arréglame ese problemita. Y no, tenemos que ir a solventar los problemas de fondo económico que tenemos en el país. Es que eso fue lo que pasó en la mesa de diálogo. La mesa de diálogo
que hace casi un mes pasó y lo único que se logró fue que soltaran a un muchacho que lo tenían preso en lo que llaman la tumba, creo, no sé. ¿La tumba? La tumba, eso fue todo. Pero el país se deterioró en un mes a una velocidad impresionante y las personas que están sentadas en la mesa dijeron, hemos adelantado, ya soltaron un preso. Pero soltaron a uno, pero y ese mismo día bueno, en Maracay metieron 26 por presos. Supuesto, entonces ese diálogo no funciona, definitivamente. Hasta ahora no funciona. Así es, pero vamos a dejar una pregunta en el aire porque yo estoy seguro que ustedes en los 15 motores que propuso el gobierno seguramente están participando, ayudando a que los motores arranquen o echándole piedras a los motores para que la cosa no arranque. Amigos, están ustedes viendo Punto a Punto, sintonizando Punto a Punto, que se transmite a través de Ven Televisión y de TV Andes. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el economista Carlos Larrazábal, que también tengo que preguntarle a ver si aspira a la presidencia de Fede Cámaras, me dice que es el gallo tapado. Ya regresamos, amigos.